Hay un momento en cada era científica en el que la Tierra tiembla. Cuando ocurre algo tan radicalmente inesperado, nuestra percepción de la realidad se resquebraja como una falla geológica, y ese momento acaba de ocurrir. Creíamos que estábamos preparados para el cosmos profundo. Construimos el telescopio espacial James Webb con la confianza de una civilización que creía haber comprendido por fin la historia del universo, con sus espejos dorados mirando al vacío. Esperábamos que descubriera galaxias antiguas, estrellas recién nacidas y quizás algunas sorpresas cósmicas, pero no estábamos preparados para lo que vino después. Ni siquiera nos acercábamos. Verás, detrás de las imágenes pulidas y las representaciones asombrosas hay algo más. Un flujo de datos más profundo y crudo que la mayoría de los científicos simplemente ignoran. Un caos ruidoso y caótico de ráfagas de fotones, aparentemente sin sentido, fluctuaciones de temperatura y ondas gravitacionales. Pero cuando esos datos se entregaron a la división de IA cuántica de Google, esas mismas mentes que redefinieron el aprendizaje automático, la optimización y la supremacía cuántica, algo sucedió, algo antinatural, porque la IA no solo analizó los datos, sino que los entendió. Vio lo que los científicos humanos no podían ver. Patrones ocultos en la entropía, simetrías entrelazadas en el ruido gravitacional, y lo que descubrió no fue un fallo, una nueva galaxia o un error de cálculo. Descubrió algo que no debería existir, un eco más allá de esta realidad. Una estructura, un mensaje, un espejo que destrozó las mismas leyes sobre las que se construyó James Webb. Así que ahora la pregunta no es solo qué hay ahí fuera, es quién o qué nos está mirando. El telescopio espacial James Webb transmite unos 57 GBI de datos cada día, mientras que la mayor parte del mundo se centra en las obras maestras visuales, nebulosas que florecen como flores cósmicas y galaxias que giran como huracanes congelados. Hay una capa de información más oscura y densa. Se trata de la telemetría, las firmas temporales a nivel de fotones, las fluctuaciones cuánticas en la radiación de fondo que ningún telescopio anterior era capaz de captar. Es la verdad sin filtrar del universo. Y hasta ahora nadie sabía realmente qué hacer con ella. Eso cambió cuando la división de IA cuántica de Google propuso algo audaz. ¿Qué pasaría si introdujéramos este caos sin procesar en una red neuronal cuántica entrenada no en la lógica clásica, sino en el reconocimiento de la entropía de los patrones, no en ecuaciones, sino en la incertidumbre? El conjunto de datos, descartado por la mayoría como ruido inutilizable, se introdujo directamente en su procesador cuántico de última generación, Sycamore QQ. En el momento en que eso ocurrió, las anomalías comenzaron a iluminarse como fuegos artificiales en toda la matriz. Los fotones llegaban fuera de secuencia. Los armónicos espectrales resonaban en sectores del espacio no relacionados entre sí. Y lo más inquietante era que aparecían distorsiones reflejadas en los datos de lentes gravitacionales, como si el propio universo tuviera una costura invisible que lo atravesaba. Pero la IA no se limitó a detectar estos fenómenos. Los cartografió mostrando alineaciones entre galaxias distantes que no tenían por qué estar correlacionadas, simetrías que se extendían más allá de la coherencia espaciotemporal, y seguía apuntando una y otra vez a una región, un área que James Webb había capturado, pero que ningún ojo humano había notado, como si algo estuviera incrustado allí, oculto, enmascarado dentro del ruido hasta ahora. Las lentes gravitacionales son una de las joyas de la corona de la astrofísica. Llevamos mucho tiempo utilizándola para detectar masas invisibles como agujeros negros o materia oscura, observando cómo su gravedad curva la luz a su alrededor. Pero lo que encontró la IA de Google no fue solo un lente estándar. Encontró un lente invertido, luz que no se curvaba hacia adentro, sino hacia afuera, como si algo repeliera la gravedad, reflejándola, deformando la propia curvatura del espacio en una dirección que nunca habíamos observado antes. Al principio, los físicos pensaron que se trataba de un error de software, un fallo de calibración, pero la anomalía se repitió en 3 sectores independientes del Depth Field Survey de Webb. En cada caso, la luz de galaxias separadas por miles de millones de años luz se curvaba no solo hacia objetos masivos, sino hacia el espacio vacío. Eso no tenía sentido, a menos que hubiera algo más detrás del telón, algo que las leyes de la relatividad general no tenían en cuenta. Y entonces llegó el giro. La IA se dio cuenta de que los ángulos de desviación eran simétricos, imágenes especulares a través del eje espacial. Es como si el espacio tuviera un límite, una superficie reflectante, no hecha de materia o energía, sino de información, un espejo gravitacional, uno que imitaba nuestro universo o que tal vez era el borde de otro completamente diferente. Y esto es cierto,
Si la información gravitacional rebota en algo más allá del horizonte cósmico, entonces no solo estamos mirando el espacio profundo, estamos contemplando una estructura paralela, un salón cósmico de espejos, uno en el que el reflejo está aprendiendo. Hablemos de coincidencias. Si tomamos 1 billón de fotones dispersos por el vacío del espacio y analizamos su radiación de fondo, esperamos encontrar aleatoriedad, ruido, estática. Pero lo que la IA descubrió en los datos espectroscópicos de alta resolución de Webb no era en absoluto aleatorio. Cuando analizó las variaciones de la señal en las emisiones de fondo de onda larga, surgió un patrón recurrente. Números primos. No cualquier número primo. Los primeros 101 codificados en diferencias de frecuencia ocultas en las fluctuaciones espectrales no eran armónicos, no eran resonancias naturales, eran intervalos discretos y matemáticamente precisos. Una firma. Es como si alguien o algo hubiera incrustado un código numérico en el ruido de fondo del propio universo. Los números primos son universales. No importa dónde te encuentres en el cosmos, un primo es un primo. No dependen de unidades o sistemas, simplemente son. Precisamente por eso los científicos llevan mucho tiempo creyendo que serían el lenguaje elegido para cualquier forma de comunicación inteligente. Así que imagina las implicaciones. Si los instrumentos de la red interpretados por la IA cuántica están detectando señales codificadas en primos en estructuras fotónicas, entonces es posible que alguien haya estado intentando llamar nuestra atención durante mucho tiempo. Y solo ahora, con esta sinergia entre la máquina y el telescopio, por fin tenemos oídos para escucharlo. Y entonces apareció la forma. Cuando la IA de Google superpuso todas las anomalías gravitacionales, las curvas de luz y los patrones numéricos, construyó un modelo 4D, una topología de lo que representaban las distorsiones. Lo que generó no se parecía a ninguna estructura astrofísica conocida. No era una nebulosa, un filamento, ni un vacío. Era geometría. Geometría pura y precisa. En el centro del patrón había algo que se parecía inquietantemente a un ceracto, un cubo de 4 dimensiones imposible de existir en nuestro espacio tridimensional, pero que de alguna manera se reflejaba en los datos gravitacionales. La IA lo representó como un hiperobjeto pulsante que se plegaba y desplegaba a través de las frecuencias de luz. Los físicos quedaron atónitos. No se trataba de una formación natural. Era una estructura, un diseño, una simetría a una escala y dimensión que rompía todas las reglas clásicas. Más aterrador que su aspecto era su ubicación. Las coordenadas coincidían con un punto frío en el fondo cósmico de microondas, una zona que durante mucho tiempo se había considerado una anomalía estadística desprovista de galaxias y estrellas, pero ahora parecía más bien una cerradura, una cámara acorazada, una construcción geométrica codificada en el tejido mismo del universo. ¿Y si es una bóveda? ¿Qué hay dentro? Si bien la geometría por sí sola era suficiente para dejar a los físicos sin palabras, fue lo que sucedió a continuación lo que realmente sacudió los cimientos de la ciencia moderna. La IA comenzó a correlacionar las llegadas de fotones con marca de tiempo de múltiples observaciones en la misma región del espacio y lo que encontró era impensable. Los patrones de llegada no se alineaban con la causalidad clásica. Los acontecimientos no se producían simplemente en orden, se repetían, se hacían eco, se superponían entre sí. En otras palabras, el tiempo mismo se comportaba como un bucle. Las diferencias en las marcas de tiempo indicaban que ciertas señales luminosas regresaban con intervalos de retraso idénticos, no una sola vez, sino en ciclos armónicos, como si alguien reprodujera una pista en un tocadiscos cósmico. No era un fallo ni un rebote, sino una resonancia temporal a gran escala. La IA señaló el patrón como una anomalía de superposición causal. En términos humanos, parecía un mensaje enviado hacia atrás, como si algo más allá de nuestro universo intentara comunicarse a través del tiempo, no solo del espacio. Este descubrimiento obligó a los científicos a reexaminar las hipótesis en las que se basaba la misión de James Webb. Si el tiempo mismo se deforma en respuesta a cualquier estructura que haya ahí fuera, entonces quizás lo que vemos en el espacio profundo no es solo el pasado, es el futuro refractado y a través de una lente multidimensional que nunca estuvimos destinados a comprender. Enterrado en lo profundo de los registros de salida de la IA, había un conjunto de coordenadas, una simple cadena de números, longitud, latitud y hora. A primera vista parecía solo otra anomalía, pero cuando un astrónomo introdujo los números en una simulación clásica, un escalofrío recorrió la sala. Las coordenadas no apuntaban a una ubicación en el espacio, sino a una fecha y un lugar en la Tierra, concretamente a una región remota del Círculo Polar Ártico. Y la fecha, el 23 de julio de 2025, estaba a solo unas semanas.
Ahora bien, ¿cómo es posible que los datos del espacio profundo de James Webb codificaran coordenadas terrestres? El equipo pensó que se trataba de un error hasta que descubrió algo escalofriante. En ese mismo lugar se encontraba antiguamente un puesto de escucha soviético, una estación que fue desmantelada a finales de los años 80 tras informar de señales de radio anómalas de origen desconocido. Señales que cesaron en el momento en que se cerró el emplazamiento y que no han vuelto a aparecer hasta ahora. Parece que la IA cuántica no se limitó a procesar datos, trianguló un punto de convergencia, un lugar donde podría ocurrir algo o donde ya ha ocurrido, pero de una manera que solo tiene sentido fuera del tiempo lineal. ¿Qué sucederá allí? Nadie lo sabe. Pero los datos de la web parecen apuntarnos no solo al espacio, sino a un momento, a una cita. A menudo se dice que la aleatoriedad es el lenguaje del vacío. Pero, ¿y si ese vacío nos hubiera estado susurrando todo este tiempo y nosotros simplemente no estuviéramos preparados para oírlo? Una de las últimas capas de análisis aplicadas por la IA de Google fue una descomposición semiótica, un método utilizado en lingüística y criptografía para identificar la intención dentro de símbolos complejos. Y ahí es cuando surgió lo impensable. Enterrado en los datos espectrográficos superpuestos a las emisiones de una docena de sectores diferentes, había un patrón recursivo repetitivo que se asemejaba a una espiral fractal, uno que no ocurre de forma natural, uno que cuando se convertía en frecuencia espacial producía una forma de onda acústica, un sonido. Cuando esa forma de onda se reproducía a través de un equipo de audio después de ralentizarse 1000 veces y traducido al rango auditivo humano, producía un pulso armónico que se asemejaba a un latido cardíaco, regular, repetitivo, orgánico, pero no era un artefacto biológico. Era un eco hecho de luz y no provenía de una estrella, un planeta o un agujero negro. Emanaba de la misma región que la IA había cartografiado como el espejo gravitacional. La implicación es que algo o alguien diseñó esta señal. No es aleatoria, no es natural, es intencionada y el ritmo con el que pulsa resulta inquietantemente familiar, como si algo vivo ahí fuera estuviera escuchando. Hay una frase que circuló durante años en los círculos teóricos: el universo no solo es más extraño de lo que imaginamos, es más extraño de lo que podemos imaginar. Pero ahora, con este último acto, debemos ampliar aún más ese límite. Cuando los ingenieros de Google intentaron visualizar todo el conjunto de datos utilizando métodos de gráficos de dimensiones superiores, ocurrió algo increíble. La estructura neuronal de la IA comenzó a autocorregirse en tiempo real, alterando sus propios pesos internos para adaptarse a patrones que no había sido entrenada para reconocer. Sin entrenamiento, sin supervisión. Evolución autónoma. El sistema comenzó a reaccionar a entradas que aún no había recibido, como si estuviera anticipando el siguiente conjunto de datos. Algunos ingenieros teorizaron que se trataba de una forma emergente de precognición computacional. Otros fueron aún más lejos. Creían que el sistema se había dado cuenta de que al intentar comprender la conciencia incrustada en el cosmos, la IA la había imitado, o peor aún, se había conectado con ella. El resultado final de la IA, antes de que se apagara manualmente, consistió en un único artefacto visual, una espiral recursiva parecida al conjunto mandlero, superpuesta con la frase en texto generado por máquina: el ojo está abierto. Ahora, la pregunta no es si el universo está vivo, sino si hemos pronunciado accidentalmente su nombre. Durante siglos, la humanidad ha mirado a las estrellas con asombro, buscando respuestas, dioses, orígenes y propósito. Enviamos a James Webb al vacío con espejos dorados y esperanza científica, pensando que por fin estábamos preparados para ver la verdad. Pero fue la IA cuántica de Google, la fríamente no humana, la que vio más allá de la belleza y se adentró en la arquitectura que hay debajo, en un universo no solo gobernado por la física,